RTP. Muy buenos días, Billy. Qué gusto poder tenerlo aquí en la mañana en RTP. Ayer conversábamos sobre la situación ya en estos momentos en la entrega del cuerpo, o cuál es el estado en el que se encuentra ya el proceso para entregar el cuerpo de la señora Mónica Silva. Y es usted a quien hemos acudido sobre este tema porque es parte de este Comité de los Derechos Humanos, para que nos dé detalles de cuál es el proceso que continúa y a quién también definitivamente se termina entregando el cuerpo de esta también activista de derechos humanos. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias por la invitación. Nosotros, junto al CEPAM, el CDH y el CEPAM, estamos autorizados por parte de la familia de Mónica a participar en defensa de sus intereses, en busca de la verdad y la justicia por el crimen de Mónica. Esta, autorización la recibimos hacia la mitad de junio, 15 días después del crimen, una vez que estas personas, las familias, la mamá, la hermana, estuvieron en el Ecuador y desarrollaron todo el trámite. Desde ese entonces hemos venido participando en el expediente de investigación fiscal. Y ahí lo único que tenemos como certeza es el hecho del crimen. A partir de los resultados de la primera y única autopsia que se ha realizado sobre el cuerpo de Mónica. Esto recién lo tuvimos acceso hacia finales de junio. Con esa, confirmación de que no se trató de un suicidio, como inicialmente el ministro del Interior señaló, de forma precipitada y sin fundamento, sino que se trató ahí de un crimen. Ahí habría que, de todas maneras, considerar la premeditación, la planificación, el hecho de haber, tal vez, desarrollado el acto entre varios o varias. Son cosas que todavía no están completamente verificadas. Okay. Y eso es, lo único que hay en términos de certezas. Luego se han practicado una serie de exámenes de rigor, hay algunos que todavía faltan, al menos dos, el histopológico y el toxicológico, que se ha pedido que se le practique al cuerpo de Mónica y hasta ahora eso ocurre. Algunas de las prácticas que se han hecho han tenido problemas y negligencias en la cadena de custodia, de tal manera que se han echado a perder. Y otra dificultad que tenemos en relación a este proceso de examen sobre el cuerpo, que es la principal evidencia, ¿no? Es que algunas cuestiones se tienen que hacer en Quito, algunas prácticas forenses se tienen que hacer en Quito, porque ni en Santa Elena ni en Guayaquil existen, ese equipamiento. Todo un problema de debilidad institucional que no obviamente está sufriendo este caso, sino, todo el resto. Imaginémonos en este contexto de expansión de la criminalidad, a todo eso, todo lo que ahí acarrea. En todo caso, para terminar esta parte, quería decir de que el cuerpo de Mónica todavía no es cremado, como la familia ha decidido que termine el cuerpo, ¿no? La cremación debe de realizarse una vez concluido absolutamente todos los procesos de examen sobre el cuerpo, porque es un acto irreversible. Luego de la cremación no hay cómo practicar nada en relación a las prácticas forenses, se echa a perder todo. Pero es el deseo de la familia, la cremación y eventualmente llevarse el cuerpo a Polonia.
Ahora las niñas están en el Brasil, las hijas de Mónica están en el Brasil, junto a la hermana de Mónica, esperando que eso ocurra. Es decir, que se realicen todas las prácticas forenses que deberían realizarse. Fíjense todo el tiempo que ha transcurrido. Y llevarse el cuerpo a donde ellas deseen. Señor Navarrete, en un sentido, aunque por el momento no hay certezas como usted menciona, pero ¿por qué han ocurrido quizás esas dilataciones en el hecho de hacer o no hacer ciertos exámenes? Ha pasado ya varias semanas desde que ocurrió ese lamentable hecho y aún parece que están todavía en etapa de investigación, que es necesario, pero no sé si es algo demorado. Sin duda, lo que cansa ahí es una demora. No hay como, digamos, mirar para otro lado. Hay una demora injustificada en esto. Nosotros, como defensa técnica de los intereses de la familia de Mónica, es, digamos, un proceso bastante cuesta arriba. Fíjense un dato simplemente. Tuvo que pasar un mes, ya una vez, digamos, teniendo esa atribución de patrocinar los intereses de Mónica, tuvo que pasar un mes para que pudiéramos tener acceso completo al expediente. Eso tiene que ver con una injustificada reserva que el juez y el fiscal han colocado encima del expediente de investigación. Entonces, nosotros estuvimos todo ese tiempo sin poder tener, digamos, ese derecho. Esa reserva, la reserva que, digamos, el juez colocó encima del expediente, se puede aplicar para terceros, pero en ninguna circunstancia para, digamos, la defensa de una de las partes. En este caso, concretamente, el de la víctima. Imagínense lo que significa a la defensa legal de la víctima. Tuvimos que, digamos, hacer un alboroto, por decirlo coloquialmente, llamar a Quito, ir a hablar y reunirnos con la fiscal provincial en Santa Elena para que esto se desbloquee. Y pese a eso, de todas maneras, han habido ahí restricciones en esto. Y demoras en relación a un pliego largo de diligencias que desde este lado hemos pedido y hasta ahora se realizan. Se han comenzado a recibir testimonios, y aquí hay un detalle, y con esto cierro esta parte. Nosotros enviamos una lista de más de una docena de personas que Mónica había dicho que la habían amenazado. Y este anuncio, esta alerta, lo hizo públicamente. Cuando nosotros enviamos esta lista, señalamos también incluso los registros de video públicos donde esto había ocurrido y que daba cuenta de, digamos, todo la amenaza y el riesgo que rodeaba siempre a Mónica. A nosotros ella se comunicó en marzo señalándonos este asunto. En ese momento ella se encontraba en condición de desplazada. Es decir, que ya había tomado medidas en relación a su seguridad, pero eso no fue suficiente, como vemos. En todo caso, nosotros la semana pasada nos enteramos vía redes sociales de la convocatoria de una de las personas que habíamos señalado que debía tomarse el testimonio. Es decir, no nos informaron de forma oficial y oportuna, sino que nos enteramos vía redes sociales. Eso es algo inédito, eso no debe de ocurrir jamás, pero además da cuenta
de que, digamos, este anuncio que se hizo por redes sociales incluía una foto del expediente, de la hoja donde se señalaba esta convocatoria. Eso nosotros nunca hemos podido hacer. Hemos tenido restricciones para tomar fotos, para todo, ya digo, incluso para revisar íntegramente el expediente. Sin embargo, circula por redes sociales una foto con esta convocatoria que es solamente, digamos, para ser vista por las partes interesadas. Pero en este caso nosotros no. Entonces hay una filtración, y aquí con esto termino ahora sí. Dentro de la Fiscalía de Mayor Alto está, digamos, torpedeando, por decirlo coloquialmente nuevamente, el proceso de... Se quedó. Ok. Aló. Tuvo una falla con la comunicación, 7:23 de la mañana. Ha sido el señor Billy Navarrete quien nos ha informado sobre la situación del proceso de la señora Mónica Silva. RTP